Hola amiguitos, ¿cómo están? Entonces les doy la bienvenida a la octava temporada de nuestro curso virtual de conceptos jurídicos fundamentales. Este primer video de la octava temporada está referido a un tema muy necesario para la vida cotidiana, muy importante para el derecho, que es el tema de los contratos. Vamos a ver qué es un contrato, ¿sí? Coloquialmente, ¿qué es un contrato? ¿Qué se entiende por un contrato? Ahora bien, ¿es lo mismo un contrato a una obligación? No, son dos cosas diferentes. Y vamos a ver más adelante cómo los contratos están contenidos de obligaciones. Entonces, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo hablar de contrato y obligación. Generalmente en los cursos de derecho, primero ven lo que es una obligación y después ven lo que es un contrato. Aquí vamos a hacer al revés. Aquí vamos a ver lo que es un contrato y después vamos a ver qué es una obligación. Entonces, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para generar obligaciones. Entonces, vamos a repetir nuevamente. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas destinado con el fin de generar obligaciones mutuas o obligaciones. Entonces, la definición de contrato tiene tres elementos. En primer lugar, que es un acuerdo de voluntades. ¿Eso qué quiere decir? Que los contratos no son imposiciones. O sea, los contratos no es que yo le digo a tal persona que haga esto, que haga lo otro. Vamos a ver en el cuarto video, por ejemplo, el caso de los actos administrativos. Los actos administrativos sí son normas jurídicas que podemos decir que son de imposición de una autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre un acto administrativo y un contrato? Pues que en el contrato hay un acuerdo, en cambio el acto administrativo es una imposición unilateral de una autoridad referido a algo, para crear una situación jurídica. Aquí la situación jurídica, o sea, la generación de obligaciones o de derechos, se generan por el acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Entonces, en primer lugar, es un acuerdo de voluntades, no es una imposición. Un contrato no es una imposición. Un acuerdo genera obligaciones precisamente por ese acuerdo de voluntades, ¿no es cierto? Por esa autonomía de la voluntad, que es el principio del derecho civil occidental, que es el de la autonomía de la libertad, que es el de la autonomía de la voluntad. Por eso se generan obligaciones y situaciones jurídicas, ¿ok? Bueno, entonces, en primer lugar, el contrato es un acuerdo de voluntades que genera una serie de derechos y obligaciones entre dos o más personas. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasa con los contratos unilaterales? ¿Son contratos? En la doctrina clásica del derecho francés o en la doctrina clásica del derecho civil, cuando un contrato solo hay una persona que genera, digamos, la voluntad de contratar, se denominan cuasi contratos porque no son realmente contratos. Entonces uno pregunta, bueno, entonces un contrato de donación, por ejemplo, es un cuasi contrato donde solo hay la voluntad de entregar algo a otra persona. No, porque en la otra parte tiene que haber voluntad de recibir. Entonces un contrato de donación no es un cuasi contrato. Un cuasi contrato es, por ejemplo, la agencia oficiosa, donde una persona realiza una serie de operaciones o una serie de podríamos llamar, de actos a nombre de otra persona sin que esa persona se lo haya solicitado, se lo haya pedido, sin que haya contratado. Por ejemplo, la agencia oficiosa es un cuasi contrato. Una comunidad es donde varias personas son dueñas de un bien. Esas personas no se, por ejemplo, en una sucesión donde varias personas son herederas de un bien inmueble, esas personas pues no se pusieron de acuerdo para ser dueñas todas de un bien inmueble, sino por la sucesión quedan en comunidad. Entonces la comunidad también es un cuasi contrato, la agencia oficiosa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el cuasi contrato y el contrato? Que en el contrato hay acuerdo de voluntades. En el contrato hay acuerdo de voluntades, mientras que en el cuasi contrato no. Entonces, acuerdo de voluntad de dos o más personas. Entonces uno dice, bueno, pueden haber contratos o acuerdo de voluntades por ejemplo, de tres personas o de cuatro. Sí, claro, pueden haber. Eso es lo que se llaman contratos plurilaterales. Cuando son entre dos personas son contratos bilaterales. Cuando son de dos o más personas se denominan contratos plurilaterales, ¿no es cierto? De generar obligaciones entre dos o más personas. En los cuasi contratos, acuérdense, solo hay voluntad de contratar por una persona. Por ejemplo, la agencia oficiosa.
por ejemplo, la comunidad, ¿no es cierto? Donde no hay voluntad de contratar, pero las personas quedan, digamos, quedan inmersas en una situación jurídica no pedida o una situación jurídica que no ha sido creada por ellos, sino ha sido creada, por ejemplo, por la ley o por una situación jurídica determinada, por ejemplo, en el caso de la agencia oficiosa. La tercera característica de los contratos, que genera obligaciones, con el fin de generar obligaciones. Entonces, ahí viene la diferencia entre el contrato y la obligación. ¿Es lo mismo un contrato y una obligación? No, porque en los contratos están contenidas obligaciones. Me explico, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, por ejemplo, de un bien inmueble, una persona permite a otra habitar en un bien inmueble y la otra persona se compromete a pagar un canon de arrendamiento. Entonces hay por lo menos dos obligaciones. Una, la obligación del arrendador. ¿Cuál es la obligación del arrendador? Permitir que una persona viva en un determinado bien inmueble. Esa es la primera obligación. ¿Y cuál es la obligación del arrendatario? Pagar un canon de arrendamiento. Entonces hay por lo menos dos obligaciones. ¿Sí ven? Entonces ya ese contrato de arrendamiento tiene dos obligaciones. Entonces un contrato tiene varias obligaciones. Entonces uno dice, entonces la finalidad de los contratos es generar obligaciones. Sí. ¿Cuántas obligaciones? Las que sean necesarias para determinar el contrato. Por ejemplo, en ese contrato de arrendamiento se pueden pactar por lo menos esas dos obligaciones, que son las obligaciones mínimas. Que una persona permita a otra habitar en un bien inmueble y que la persona le pague un canon de arrendamiento. ¿No es cierto? Por lo menos, pero pueden haber más de esas dos obligaciones. Entonces ya en ese contrato hay dos obligaciones. Los contratos entonces están contenidos de obligaciones. Y eso es lo que determina la naturaleza del contrato. Por ejemplo, en este caso, que una persona permita a otra vivir en un determinado sitio. Esa obligación de permitir a una persona vivir en un sitio es lo que determina el contrato de arrendamiento. Otra obligación, por ejemplo, puede ser el contrato de compraventa. Por ejemplo, yo voy a comprar un automóvil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi obligación con respecto al vendedor? Pues pagarle lo que vale el automóvil. ¿Y cuál es la obligación del vendedor? Pues entregarme el automóvil. Entonces, ahí ya son también dos obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato de arrendamiento y el contrato de compraventa? Las obligaciones. Si ven, en el contrato de arrendamiento de bien inmueble, la obligación principal, ¿cuál es? Permitir a una persona vivir en un sitio. ¿Y cuál es la obligación principal en un contrato de compraventa? Pues darle una plata a una persona para comprar un bien mueble o un bien inmueble, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de las obligaciones, entonces va a haber la naturaleza del contrato. Entonces, hay diferentes tipos de contratos. Están los contratos de arrendamiento, están los contratos de compraventa, están los contratos de fiducia. La fiducia es un contrato en el cual yo le traspaso la propiedad de uno o más bienes a una persona con una finalidad. Eso es el contrato de fiducia, ¿no es cierto? El contrato de usufructo. Yo le entrego a una persona un bien para que esa persona obtenga réditos por la utilización de ese bien. Eso es el contrato de usufructo. Entonces, hay diferentes tipos de contratos. Ahora bien, hay contratos privados, hay contratos públicos. Contratos privados donde contratan particulares. Y contratos públicos es donde una persona contrata con el Estado. Donde una de las partes es el Estado, es un contrato público. Y ya no se rige por las normas de derecho privado, sino se rige por las normas de derecho público, de un estatuto de contratación. Ahora bien, los estados también hacen contratos, que son los tratados internacionales. Hay dos estados, por ejemplo, Colombia y Venezuela. Entonces ya eso es un tratado internacional, que no se rige por el derecho civil, no se rige por el derecho comercial, no se rige ni por el estatuto de contratación, se rige por los tratados internacionales y por los convenios internacionales, por ejemplo, la Convención de Viena de los Tratados Internacionales. Entonces ya se rigen por normas internacionales esos acuerdos de voluntades. ¿No es cierto? Entonces hay acuerdos de voluntades, digamos, privados, en los que intervienen particulares que se rigen por las normas de derecho privado, los contratos en los que se pacta con el Estado, que se rigen por normas de derecho público, y los contratos ya internacionales que se rigen por los tratados internacionales o convenios internacionales. Ahora bien, hay contratos nominados e innominados que ustedes van a ver. ¿Cuáles son los contratos nominados? Son como contratos típicos, por llamarlos de alguna manera, que están regulados por el derecho, por ejemplo, el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, donde aparecen una serie de reglas
que se determinan si los particulares no pactan. Si los particulares no pactan una serie de obligaciones, la ley dice entonces se aplica esta situación. Son los contratos nominados. Los contratos innominados son contratos que no tienen características especiales, sino que los particulares pueden crear las obligaciones. Uno puede decir, bueno, yo puedo crear las obligaciones que se me invente, que se me ocurran en un contrato, o sea, yo puedo pactar con una persona lo que se me ocurra, sí, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Acuérdense del principio de reserva legal que está en la Constitución. El principio de reserva legal que está en la mayoría de las constituciones occidentales dice que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba y los servidores públicos solo deben hacer lo que la ley les diga. Entonces, ¿qué pasa? En el principio de autonomía de la voluntad o en el principio de libertad del derecho civil, del derecho privado, los particulares pueden pactar las obligaciones que quieran siempre y cuando no esté prohibida esas obligaciones. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre ponía en clase, el contrato de sicariato, pues es un contrato ilegal. Que una persona contrate a otra para matar a otra, pues eso es ilegal, porque eso es un delito, es homicidio, ¿no es cierto? Entonces, pues un contrato ni siquiera nulo, inexistente, porque es una norma, es una obligación que está prohibida por la ley. Es un contrato nulo de pleno derecho, ¿no es cierto? Porque esa obligación está prohibida por la ley. Se pueden crear contratos que yo quiera siempre y cuando las obligaciones no las prohíba la ley. Eso es lo que se llaman contratos innominados. Los nominados son contratos, por ejemplo, típicos, por ejemplo el de arrendamiento, el de compra-venta. ¿Qué pasa? Que la ley opera de manera supletiva. ¿Qué quiere decir eso? Si en un contrato de arrendamiento yo pacto unas obligaciones, pero otras no, la ley determina que esas obligaciones sobre las que no se pactó, se aplica la ley. Dice, ustedes no pactaron, aquí se aplica la ley. Por ejemplo, el canon de arrendamiento, que debe subir cada año, cuánto debe subir. Entonces, si no se pacta en el contrato, la ley dice cuánto se debe subir el canon de arrendamiento y cada cuánto se debe subir el canon de arrendamiento. Si no se pactó, por ejemplo, la finalización del contrato, por ejemplo, la ley de arrendamiento de vivienda urbana dice cómo o cuáles son las reglas que se deben seguir cuando se vaya a acabar el contrato de arrendamiento, que se debe avisar con un tiempo de anticipación, que se le debe avisar al arrendador. Son normas supletivas. Entonces, estos son los contratos. Volvemos, insistimos, los contratos tienen 3 elementos. Uno, que es un acuerdo de voluntades. Los contratos no son imposición, no es que yo le imponga a alguien algo. Es un acuerdo de voluntades por la autonomía de la voluntad. Segundo, en la cual intervienen 2 o más personas. Cuando en el contrato solo hay voluntad de una de las personas y en la otra parte no hay voluntad de contratar, no es un contrato, es un cuasi contrato, ¿no es cierto? Por ejemplo, el contrato de donación, ¿es un contrato sí o no? Sí, porque en una hay la manifestación de entregar y por el otro lado está la manifestación de recibir. Entre 2 o más personas, entonces pueden haber contratos, por ejemplo, entre 3 personas, contratos plurilaterales de 3 personas, de 4 personas, de 5 personas, ¿ok? Donde se obligan mutuamente. Y el contrato está destinado a generar obligaciones. El contrato está obligado a generar obligaciones. Una obligación no, puede generar varias obligaciones. Entonces, esa es la diferencia entre el contrato y las obligaciones. El segundo video vamos a mirar qué son las obligaciones. Porque un contrato puede contener diferentes obligaciones. Son diferentes obligaciones. ¿Sí? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, el de entregar el bien para que una persona viva, y por el otro lado, el de entregar el canon de arrendamiento. Son por lo menos 2 obligaciones. Entonces, el contrato contiene obligaciones. En el próximo video, entonces, vamos a ver lo que son las obligaciones. ¿Sí? En los cursos de derecho, generalmente, primero se ve lo que son obligaciones y después se ve lo que son contratos. Obviamente, en un video de 15 minutos, pues no va a haber todo el tema de las obligaciones, de las obligaciones y de los contratos, porque pues obviamente este curso de contratos en las facultades de Derecho dura 1 año prácticamente. Fuera de eso que hay un curso especial sobre contratación pública, ¿no es cierto? Eso es otra cosa que hay que mirar. El Estado puede contratar, claro, el Estado puede contratar con los particulares y se rige por una ley especial, por ejemplo en el caso de Colombia el Estatuto General de Contratación Administrativa, y en el caso de que el Estado contrate con otros estados ya se rige por normas de derecho internacional, porque esa es la característica del derecho internacional, que rige relaciones entre estados. Cuando es entre el Estado y los particulares se rige por normas de contratación administrativa. Cuando es entre particulares, el contrato se puede regir por derecho civil o por derecho mercantil. Derecho civil es cuando las partes son
no son comerciantes, cuando es un contrato no comercial. Cuando es un contrato comercial, entonces ya se rige por normas de derecho comercial. La ley dice cuándo es un contrato que se rige por las normas de derecho comercial y cuándo se rige por las normas de derecho civil, ¿no es cierto? En el caso colombiano, dice que cuando el contrato, por ejemplo, es un contrato de compraventa, cuando yo contrato con un comerciante, si una de las partes es comerciante, se rige por el derecho mercantil. Cuando yo contrato con una persona no comerciante, por ejemplo, le compro un carro, no sé, a mi abuelita. Mi abuelita está muerta, pero vamos a poner con mi abuela, con una señora, pues, es que mi abuelita murió, está muerta, mis dos abuelitas. Entonces, ellas no son comerciantes, entonces ese contrato se rige por el derecho civil, ¿ok? Esto es un tema, como ven, complejo, pero eso es lo básico. Para las personas que hasta ahora están viendo este tema, acuérdense de esos 3 elementos del contrato. 1, el acuerdo de voluntades. Los contratos no son imposiciones. 2, el tema de que sea de 2 o más personas, que se pacte entre 2 o más personas. Y 3, que esté destinado a generar obligaciones. Sí, porque si uno contrata pero no hay obligaciones, pues no hay contrato. ¿Sí ven la interesante? Y esas obligaciones son ley para las partes. ¿Qué pasa si yo incumplo un contrato? Según el Código Civil, si el contrato es válido, o sea, si el contrato cumple con las reglas, el contrato es ley para las partes. Si una persona incumple el contrato, yo lo puedo demandar ante un juez y ese juez puede obligar a la persona a cumplir el contrato y a pagar una indemnización en el caso que haya un incumplimiento. Es lo que se denomina la cláusula penal. Pero eso lo van a ver ustedes, los que quieren profundizar en eso. Si ustedes quieren, yo profundice en eso, pero a mí lo que me basta es que ustedes sepan la definición del contrato. Y en el próximo video vamos a ver entonces la definición de obligación. Una cosa es el contrato de la obligación. O sea, los contratos contienen obligaciones, diferentes tipos de obligaciones. Bueno, próximo video, que es el segundo video del curso, vamos a ver lo que es entonces una obligación. Bueno, chao, nos vemos entonces. Bienvenidos a la 8ª temporada, que va a tener 4 videos. Este va a tener el tema de los contratos, el tema de las obligaciones, el tema del delito, vamos a ver qué es un delito, vamos a ver qué es un acto administrativo. Abajo está la información sobre el curso completo, ya son 48 videos, con este ya serían 49 videos, más los 3 videos que vamos a ver más adelante. Y hay unos videos auxiliares sobre el tema del derecho, que es muy interesante. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a esta 8ª temporada. Que tengan un feliz día.